a continuación daremos paso al diálogo. Hacer planes, necesidad o atrevimiento. En momentos de cambios tan rápidos, con una realidad multifactorial, absolutamente variable y a la vez interconectada, ¿consideramos que hacer planes es una necesidad o es un atrevimiento? Para debatir durante esta mañana tenemos con nosotros a Julia Esteban y María Buigas. Julia Esteban, creo que es casi todos, los dos son conocidos por casi todos. Julia Esteban es arquitecto, su práctica profesional está centrada en el campo del urbanismo. Participó en la redacción del Plan General Metropolitano de Barcelona en el año 1976, en el Plan Estratégico de Barcelona en el año 2000, del Plan Estratégico de Barcelona del año 2000 al año 90 y del Plan Estratégico Metropolitano del 2003. Fue director de Serveis de Urbanismo de la Corporación Metropolitana de Barcelona y posteriormente de la Mancomunitat de Municipios. Dirigió el Gabinete de Estudios Urbanísticos del Ayuntamiento de Barcelona y el Programa de Planeamiento Territorial de la Generalitat. Y es autor de Elementos de Ordenación Urbana y del libro que todo el mundo que ha trabajado en urbanismo creo que en algún momento u otro hemos ojeado o trabajado o profundizado, es La ordenación urbanística, conceptos, herramientas y prácticas, entre otras publicaciones. Es honor honoris causa por la Universidad Politécnica de Cataluña. Y María Buigas. María Buigas es arquitecta y urbanista con experiencia en los campos de planificación estratégica y el planeamiento territorial y urbanístico. Es Master of Science in Urban Planning de la Universidad de Columbia. Formó parte del equipo de la Agencia Barcelona Regional, dedicada a infraestructuras y desarrollo urbano. Y ha asesorado y dado soporte a diferentes administraciones e instituciones del ámbito local y regional. Combina la investigación con la práctica centrada en la dimensión física de las actividades económicas. Es autora de numerosas publicaciones y en la actualidad es fundadora de Urban Actas, de Urban Facts, donde desarrolla actualmente su actividad profesional de forma independiente como consultor internacional en estrategia urbana. Sí. Seguidamente, bueno, empezaremos el turno de preguntas para llevar a cabo el diálogo. Empezaremos la primera pregunta, es explicar por qué tiene sentido hacer planes hoy. En el contexto que hemos comentado esta mañana de los cambios, de la corta vigencia, de la multifactorialidad. Bueno, ¿tiene sentido hoy seguir haciendo planes? Bueno, me toca a mí por orden alfabético, sí, porque claramente por orden de experiencia, aunque esté, digamos, construyéndola al lado del Julia Esteban, sigo sin haber hecho ni la mitad de todos los planes en los que ha tenido oportunidad de trabajar. De hecho, una pequeña anécdota es que cuando yo empecé en Barcelona Regional en el año 99, en mi carrera profesional, alguien me preguntó un día, ¿tú de mayor qué quieres ser? Y yo dije, directora del Gabinete de Estudios Urbanísticos del Ayuntamiento de Barcelona, y para cuando llega a ser mayor ya no existe. ¡Qué pena! Así que, y creo que si alguien tenía la capacidad de volverlo a poner, pues se acaba de ir, con lo cual me he quedado sin el gabinete. Pero bueno, tengo unas diapositivas, nadie se preocupe, no es una presentación, pero es simplemente para ilustrar, digamos, mis palabras. Bueno, la jornada en realidad habla de planificación estratégica y en esta mesa somos dos personas que somos arquitectos urbanistas y que principalmente nuestro campo de trabajo ha sido la planificación urbanística, que no es necesariamente la planificación estratégica o no se mira en esos términos. Cuando nos preguntan por qué tiene sentido hacer planes hoy o si tiene sentido, claro, la planificación urbanística tradicional, de alguna manera, para mí queda reflejada en esta diapositiva, ¿no? Que la planificación sirve para ordenar el territorio, ¿vale? Para decidir qué tenemos que poner, qué usos necesitamos. Estos usos se concretarán en unos espacios físicos, estos espacios físicos los tenemos que distribuir en un territorio de una determinada manera y la planificación urbanística, en realidad, ha servido para eso, ¿no? Y además porque todos somos conscientes de que las cosas, entre comillas, ordenadas, caben supuestamente mejor o pueden tener una intencionalidad que de la otra manera, aunque ese mejor podría ser
digamos, discutible. Pero a mí me gustaría empezar cuando nos preguntan ¿es una necesidad o un atrevimiento? Creo que tienen que ser las dos cosas. No es una o la otra, sino que en realidad son las dos cosas. ¿Por qué? Porque en realidad la planificación debería responder a la pregunta que está aquí en inglés, que es ¿qué tipo de mundo estamos construyendo? ¿Qué tipo de mundo queremos construir? Y cuando digo construir, sacarme la careta de arquitecto no me refiero estrictamente a físicamente, es decir, qué sociedad queremos tener o a la cual queremos participar y, por tanto, qué entorno, con todas las dimensiones de ese entorno, tenemos que construir. Y digo, es necesario y es atrevido, y ambas cosas son necesarias pero no suficientes, ¿no? Y es necesario porque necesitamos integrar, necesitamos coordinar, necesitamos priorizar. Antes se ha dicho todas las cosas que se le exige a las ciudades del siglo XXI, y entonces necesitamos como poner un poco de orden. También os diré una cosa, creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica, de decir, los planes, tener un plan no es garantía de nada, por eso es condición necesaria pero no suficiente, ¿vale? Tener un plan es por lo menos tener la determinación de hacer algo, de hacernos una pregunta y de intentar buscar una respuesta. Eso es un primer paso, pero eso no significa ni que la pregunta sea pertinente o acertada, ni que la respuesta nos vaya a conseguir, digamos, resolver esa pregunta, que a veces parece una obviedad, pero no lo es. Entonces, por eso digo que es condición necesaria, pero no suficiente. La otra es pensarnos que lo podemos resolver todo. Entonces, yo estoy un poco cansada de estos planes cuyos objetivos son páginas y páginas de retórica, con todo el name dropping más actualizado que está en las librerías y en las bibliotecas de las universidades, ¿no? Resiliente, equitativo, me da igual, todas las palabras que os podáis imaginar que están de moda, porque si analizamos planes del pasado veréis que en cada momento hay un name dropping. Uno de mis primeros ejercicios en Barcelona Regional, y aquí dicen la Diputación ha ayudado a hacer 127 planes estratégicos del año 87. Mi primer ejercicio, llamarle casi, no sé, es casi un patológico, cuando llegué a BR fue, cogí en el año 99 todos los planes estratégicos que existían en la región metropolitana de Barcelona y los comparé. Y todos los municipios de la región metropolitana de Barcelona comenzaban su plan estratégico diciendo que estaban en una posición estratégica de la región metropolitana de Barcelona. Ole tú a la planificación estratégica. Todo el mundo estaba en el ombligo. Bueno, yo de ombligo tengo uno, y solo uno. Ahora, eso sí, cada centro puede ser relevante y estratégico para una cosa, pero no per se. Y todos estaban. Entonces, digamos que necesitamos hacer planes, sí. En ese plan, no, gracias. Yo ahora me gano la vida compartiendo experiencias de esta ciudad y que he podido aprender de un montón de gente con la que he trabajado en Barcelona Regional, entre otros con este señor, con el que tuvimos la oportunidad de trabajar mis primeros años de Barcelona Regional, coincidiendo que estaba Julie en el Gabinete de Estudios de Urbanismo. Y yo ahora me dedico a ayudar a municipios, principalmente en Latinoamérica, a hacer una cosa importante, que es a bajar de la planificación a la implementación, a la acción de verdad, porque lo único que sirve de la planificación es si la llevamos a cabo, si no es letra muerta. Y hay demasiados planes que quedan muy bonitos, muy diseñados, con muchas tapas estupendas en un estante y que no sirven para cambiar la vida de la gente. Otra cosa, atrevimiento, una ambición realista, por favor, contextualizados. Dejemos de soñar en unos planes estratégicos en los cuales parten de una realidad que está alejada de donde nosotros estamos. Y por tanto, ambición sí, porque hay otra cosa que me gustaría también poder decir aquí. La diagnosis no nos da por decantación la propuesta. La propuesta es política y hay que reivindicar eso. Un plan es un mecanismo, desde mi punto de vista, es un mecanismo por el cual un instrumento que me permite desplegar política. Y la política se pone de manifiesto en una propuesta y evidentemente está cargada de ideología. Y antes ha salido un claro ejemplo. Hay una ideología que cree que el mercado se autorregula y hay una ideología que cree que el mercado hay que regularlo. Son dos ideologías distintas. Buenas o malas, eso depende de la ideología de cada uno.
pero el plan, la política y el plan, o sea, primero la decisión política de cuál de las dos y el plan para llevar a cabo esas dos políticas será distinto. Entonces el plan es un instrumento, no es un fin, y es un instrumento, y la propuesta del plan es política. Entonces hay que llevarlo a la práctica. Y conceptualizamos o operacionalizamos, llamadlo como queráis, una especie de metodología. Pone 1, 2, 3, 4, pero antes la Janet ha hecho un comentario muy acertado de que en realidad esto no es, sí, la teoría de los... En los libros de planificación la teoría es la planeación en cascada y se supone, paren el mundo, vamos a planificar. Primero haremos una diagnosis, que nadie haga nada. Esto no es así. O sea, planificamos sobre la marcha como podemos, empiezas en un nivel local, empiezas luego arriba. O sea, ahora se está revisando, o mejor dicho, redactando el PDU, el Plan Director Urbanístico, que en algún momento llegará a sustituir o, digamos, abrirá el proceso de revisión del PGM, pero la Generalitat tiene un anteproyecto de ley de territorio encima de la mesa, que es, digamos, una nueva ley de urbanismo. Así que el mundo no es perfecto, las cosas van donde pueden y caben. Por lo tanto, nos tenemos que espabilar en que la cosa cuadre. Pero lo que me interesa de aquí que veáis es que al final, nosotros, digamos, la parte urbanística sí tiene, para mí, sentido y más que nunca en un mundo cambiante y respecto a la pregunta antes de qué dejamos permanente y qué no, porque al final todas las acciones humanas tienen lugar en espacios físicos. Así que la conformación de esos espacios físicos, las características que les demos a esos espacios físicos, condicionarán en positivo o en negativo estas actividades. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, para mí me cuesta mucho separar la planificación estratégica de la planificación urbanística, porque para mí la planificación urbanística es, como si dijésemos, las reglas de un tablero en el cual vamos a desarrollar una planificación estratégica que es la política, el proyecto compartido común que queremos construir en ese territorio. Y por tanto, las dos cosas tienen que hablar. Pero si no somos capaces de bajarlo y de aprovechar todo ese planeamiento, el estratégico como el articulador de toda la planificación sectorial, de planes a diferentes niveles, para luego sobre un territorio identificar áreas de oportunidad en las cuales contextualizadamente, y la Saida hacía especial énfasis en eso, porque si no nos volverá a pasar en eso, lo mismo que me pasó a mí a nivel de región metropolitana, a nivel del mundo, que es que todo el mundo quiere ser terciario y todo el mundo quiere ser estupendo y todo el mundo quiere ser lo mismo, y dices, ¿cómo es su población? La población que vive en este sitio, ¿cómo es? ¿Sabe programar? No, pues si usted quiere tener empresas de programación y su población no sabe programar, una de dos. O su plan estratégico establece digamos, un proyecto de educación para formar a su población, o lo que está haciendo, bueno, usted puede seguir haciendo y hasta puede llegar a tener éxito, pero no va a impactar sobre la gente que está ahí necesariamente. Y si lo hace, lo puede llegar a hacer negativamente. Entonces, aquí lo que intentamos es ayudar a las ciudades a que esos planes estratégicos, esos documentos llenos de buenas intenciones, de visiones, a veces desde mi punto de vista demasiado, no holísticas, demasiado poco apegadas a la realidad de ese territorio, a la realidad social, a la realidad económica, a las capacidades, ¿vale? Lo que vamos haciendo es ayudarles a territorializarlo, es decir, ¿dónde puedo generar oportunidades, dónde hay oportunidades en nuestros territorios, en nuestras ciudades, y luego cómo lo vamos a ir bajando a proyectos urbanos? ¿Por qué? Para romper de una vez esta cosa que muchas veces ha pasado, que es que el urbanismo va por su lado y los proyectos socioeconómicos de una ciudad o de un país van por el otro y no se encuentran. Os voy a poner un ejemplo muy fácil. Hace unos meses, México, Ciudad de México, una reunión, unas cuantas personas alrededor de una mesa y nos están explicando una estrategia que tiene la ciudad desde el Departamento de Urbanismo de incrementar la densidad en la zona alrededor del Paseo de la Reforma. Y yo tengo al lado una persona del País Vasco que estuvo vinculada a lo al proyecto de Ría 2000 y nos ponen unas cifras de techo de actividad económica espectaculares, pero de millones, ¿eh? Claro que Ciudad de México es muy grande, pero de millones. Y este señor me dice, María, este techo equivale a la City de Londres. Y yo levanto el brazo, y los que me conocéis sabéis que tengo un cierto descaro, entonces levanto el brazo y pregunto a la persona que ha hecho la intervención de esto. Digo, disculpe, digo,
hay una cosa que tengo una cierta duda. Digo, este señor aquí al lado me comenta que ese techo es equivalente al de la City de Londres. Digo, yo no pongo en duda que la Ciudad de México tenga la capacidad de construir ese techo, que puedan movilizar la inversión de real estate de ese techo, incluso, y ahí fui muy impertinente, me la jugué y dije, incluso que puedan limpiar y tengan la población para limpiar esas oficinas, porque evidentemente si habéis estado en Ciudad de México, sabéis que digamos los slums de esa población que vive en entornos urbanos en el mundo es más grande prácticamente que la ciudad formalizada. Digo, lo que no nos han explicado es cuál es el proyecto, el programa económico a través del cual ustedes van a atraer empresas para que se ubiquen aquí durante el día a ocuparlas, equivalente a la City de Londres. Digo, ¿van a hacerle una OPA a la City entera para que venga aquí? Y se hizo un silencio de total. Pero para mí esto es el punto, digamos, cuando alguien dice hay que hacer planes, sí, pero de una vez por todas tenemos que entender que si las cosas no están conectadas, esos planes no van a servir para nada. Van a lavar mucho dinero haciendo ese techo, pero no necesariamente van a generar ninguna economía real en esa ciudad, ¿vale? Por lo tanto, digamos, ahí le faltaría esa pieza. Y lo dejaría aquí, gracias. Bien, la pregunta ya está formulada ya de una manera diciendo que cuenta con que sí. ¿Por qué tiene sentido hacer planes? No lo cuestione. Ciertamente es un atrevimiento, pero también es una obligación. Es decir, que hay una responsabilidad irrenunciable a planificar nuestro entorno que está en continuo cambio, al cual nosotros contribuimos a cambiar de manera a veces acelerada, y todo esto hay que orientarlo en el sentido del bien común. Y esto, por lo tanto, no es ninguna discusión. Yo voy a centrarme más, y sin contradecir en absoluto lo que ha dicho María, como pienso que va a suceder a lo largo de toda la sesión, pues sí que quería hacer un poco de disección del planeamiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de planes, ¿no? Y tenemos, pues son cosas muy conocidas, pero quizás no está mal recordarlas. Tenemos un planeamiento de tipo físico, que es un planeamiento de tipo pesado, estable, difícil de mover, que crea efectos de plusvalías, que crea roces, etcétera. Y luego hay otro planeamiento en el que incluiríamos estos planes estratégicos, que son el motivo de este curso, que es un planeamiento no físico, aunque a veces hace referencia a algunas cosas físicas, como las infraestructuras, pero ni las dimensiona ni las valora. Es decir, que es más un planeamiento en el sentido de construir consensos respecto a voluntades y respecto a objetivos y respecto a medidas. Entonces, hay que entender muy bien que estos dos planeamientos son no solo compatibles, sino, ya lo ha dicho un poco María, son dos planeamientos que se alimentan conjuntamente y que el buen resultado estará de cómo mejor interaccionen. Yo os digo esto porque recuerdo, porque fue una cosa que me quedó grabada, a una alta autoridad del Ayuntamiento de Barcelona, que no era el alcalde Pascual Maragall, que no decía estas cosas, pero una vez comentando, no sé, a la gente que estábamos haciendo urbanismo en la ciudad, como un poco poniéndonos en cuestión que si no nos estábamos dedicando a una cosa absolutamente de modé, de hacer planes urbanísticos, cuando lo que estaba al día y tenía el glamour eran los planes estratégicos. ¿Vale? Me quedó clavado, no me gustó nada, pero por esto lo recuerdo. En fin, era no entender mucho de las cosas. Es decir, que pensar que los planes urbanísticos son prescindibles. Bueno, quiero también hacer referencia a una intervención que no lo ha dicho, pero se podía entender, y en absoluto haciendo el más mínimo minusvaloración de un personaje al que yo tengo una gran admiración desde que era estudiante, que es Oriol Bohigas, que, por cierto, él planteó esta dicotomía a la que se ha referido la teniente de alcalde de planes y proyectos. Y su posición en este sentido era absolutamente clara, porque los proyectos hacen cosas que se ven, y nosotros hacemos proyectos urbanos, no planes burocráticos. Bueno, hacía cuatro años que estaba aprobado el Plan General Metropolitano, y sin el Plan General Metropolitano y las gestiones de desarrollo del Plan Metropolitano que había hecho su predecesor, comprando la España Industrial y comprando la Sedeta y comprando no sé qué, todos estos proyectos urbanos hubiesen pasado a este
tipo de planeamiento al que se refería María, de las ideas que no tienen base. Pero la conjunción de las dos cosas fue la que produjo la gran transformación de Barcelona, y por eso quiero reivindicar el papel fundamental y necesario del planeamiento urbanístico que estaba debajo de toda esta gran labor que sin duda lideró Oriol Bohigas, ¿no? Cuando los planes urbanísticos son absolutamente necesarios. Para dar licencias de edificación, que es una cosa de primera necesidad, hacen falta planes urbanísticos. Otros planes físicos son los territoriales. Aquí, a ver, he sido director del programa de planeamiento territorial de la Generalitat de Cataluña durante 7 años y hicimos, yo creo en los planes territoriales y los he defendido siempre, pero no la evidencia de necesidad, en el sentido de necesidad perentoria, necesidad sine qua non, no se puede dar un paso, no la tienen. Hay que tener un sentido, digamos, de la responsabilidad un poco más afinado, un poco más sensible, para darse cuenta que determinados temas no son tratables sin una perspectiva amplia, ¿no? Los planes territoriales son también planes físicos, ¿no? Por tanto, tanto los urbanísticos como los territoriales son planes muy encaminados a orientar y arreglar, sobre todo arreglar, el ejercicio de la autoridad. La autoridad urbanística, la autoridad territorial, la urbanística son los ayuntamientos con la supervisión que hace la Generalitat, y la autoridad territorial es la Generalitat de Cataluña. Por tanto, estos planes son los que les marcan la pauta, y es bueno para todos que existan. Hubo un tiempo, y además otro personaje al que respeto muchísimo y le tengo gran admiración, que había un director general de urbanismo, que era Joan Antoni Solans, que él era el plan territorial de Cataluña. Él sabía en cada punto de Cataluña lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Y normalmente con muy buen criterio. Pero claro, no hay muchos personajes como estos, y además no todo el mundo se fía de que esto es así. Por tanto, los planes territoriales también son unos planes que son menos antiguos que los urbanísticos. Los primeros que se conoce se hace evidente su necesidad son los urbanísticos. Luego, con el tiempo, aparecen los territoriales, y sería un tema a debatir en otro curso. Que yo si tengo que intervenir en uno, hablaré a favor, pero no todo el mundo todavía es de esta opinión, ¿no? Mientras que los no físicos son de otro orden, ¿no? Aquí podríamos incluir dos tipos de planes. Los estratégicos a nuestro uso, que los hemos bautizado así. Cabría discutir si están bien bautizados, y el nombre ha hecho fortuna, y por lo tanto esto está bien, pero cabría discutir si su contenido es realmente estratégico o es otra cosa. Y luego habría los planes de inversiones que los hace quien puede invertir. O sea, las administraciones que tienen dinero comprometen dinero en determinadas cosas, y también pueden ser planes no físicos, ¿no? Como decía, a mí me parece que es fundamental entender la compatibilidad de todos ellos, y si acaso, contestando a otra pregunta, tendré oportunidad de explicar por qué puede haber otros instrumentos que tengan un grado de estrategia superior al que yo atribuiría a los planes estratégicos, de los cuales también tengo un buen concepto, y me ha dicho en la presentación que tuve también el honor de participar en el primero y en los dos siguientes, de una manera no central, pero colaborando con mis papeles. Por tanto, en absoluto me parece que sean un mal instrumento. Son un gran instrumento, aunque quizá la estrategia no es su característica principal. La característica principal es aquello que se dice de construir consensos y liderazgo compartido. Aquí sí que me parece que con esto está plenamente justificada su existencia. Ya supongo que tendré oportunidad de referirme a algunas cosas más. Mira, os queríamos aprovechar para pediros una reflexión sobre las barreras y dificultades de la planificación. Bueno, aquí yo voy a hacer uso y os la pongo porque así quedará más clara. De alguna manera, antes en la primera mesa han salido, sobre todo en el diálogo que han tenido, han salido muchos de estos temas. Yo creo que, digamos, utilizo la cita de un libro que lo tenéis ahí, que se llama Repensar la pobreza, un libro muy bonito. Yo creo que las principales barreras y dificultades de la planificación hoy en día son lo que este libro llama las 3 I's: la ideología,
la ignorancia y la inercia. ¿Vale? La ideología, que tiene que ver con, claro, la planificación, la primera pregunta es ¿para qué la queremos? ¿No? Y ahí está cargado de ideología, como he comentado antes, ¿no? O sea, todo esto no es neutral, la planificación no es un ejercicio técnico, donde unos técnicos con unos guantes blancos en un entorno aséptico toman unas decisiones que no tienen implicaciones. Esto es mentira, y en el urbanismo es tan evidente como lo acaba de decir el Juli, que lo primero que ha dicho es, perdonen, es que aquí hay que ordenar unos intereses, unos conflictos, unos deberes y unos derechos cuando decidimos en una planificación urbanística poner una raya. Esto es urbano, urbanizable y no urbanizable. Al urbanizable le ha tocado la lotería y al no urbanizable no le ha tocado la lotería. Y esa primera línea, le ha tocado la lotería, estoy simplificando mucho, pero digamos, esa primera línea no es una decisión cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, y en la planificación estratégica 3/4 partes de lo mismo. Por tanto, la primera dificultad o barrera es una cierta ideología respecto a lo que le pedimos o esperamos de la planificación. La segunda, que suena muy dura, es la ignorancia. Y la ignorancia no desde la mala fe, es que los que hacen los planes son ignorantes. No, la ignorancia que tenemos que reconocer que tenemos respecto a la realidad que opera allá afuera. Las estadísticas con las que trabajamos no reflejan la complejidad de los sistemas que planificamos. El gabinete de estudios que yo quería dirigir y que dirigió este señor no existe. Perdón, en un momento donde la sociedad es más compleja que nunca, ¿cómo puede ser que no pongamos recursos y no existan el máximo número de mecanismos posibles para tener el termómetro constantemente, para poder saber, y no la estadística tradicional? ¿Qué me dice a mí la estadística tradicional de las cosas que yo necesito conocer de lo que pasa allá afuera? Si lo primero que hemos dicho es que allá afuera lo que hay es diversidad, diversidad de la población, y sigo preguntando lo mismo. ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué más da cuántos años tenga? ¿Eres mujer? Sí. ¿Y todas las mujeres somos iguales? No, no nos parecemos en nada. O sea, yo os tengo que decir, a mí lo del feminismo, digamos, porque me toca por género, pero la única cosa que me pone nerviosa es que eso sea un paquete en el que todas tengamos que ser iguales. Entonces, perdonar, yo me bajo y me hago... No, en eso no estoy cómoda. Esa especificidad de lo que va a la complejidad necesita más conocimiento que nunca de lo que opera allá afuera para poder tener alguna posibilidad de que se nos ocurra algo que pueda mejorarlo en la dirección que nosotros queremos. Y esa ignorancia es un tema pendiente en la mayoría de nuestras administraciones. Y la tercera es la inercia. Y la inercia tiene muchas caras, desde siempre lo hemos hecho así. ¿Cuántos nos hemos oído esa frase? Siempre lo hemos hecho así. A mí me lo han dicho. Claro, porque yo ya tengo una edad. Entonces, cuando uno llega a una organización y se encuentra gente que ha hecho cosas importantes y las ha hecho muy bien, pero el contexto, el territorio ha cambiado, las dinámicas del territorio han cambiado. Y entonces, ¿qué ocurre? No, es que siempre lo hemos hecho así. Y tú dices, ya, bueno, pero eso no es esa no es una razón para no cambiarlo. Pero salir de las zonas de confort cuesta un montón. Y cuando uno va viendo otras ciudades, y no de aquí, sino también en otras latitudes, todo eso se ve. Y se ve trasladado ¿en qué? En mitos, en definición de retos y en contradicciones. Y las contradicciones no de los equipos técnicos, de las personas, cada uno de nosotros. No quiero respirar coche, pero quiero tener coche y llevarlo a todas partes. Quiero comercio de proximidad, pero compro en internet. Y todas esas contradicciones, no quiero apartamentos turísticos, pero cuando yo viajo lo utilizo. O sea, todo eso es igual, luego lo podemos llevar a la planificación. Pero todo eso para mí son las principales barreras y dificultades de no ser capaces de mirarnos en un espejo, no para autoflagelarnos, sino simplemente para ser, primero, bajar las expectativas de lo que puede hacer realmente la planificación y empezar a decir, bueno, vamos a empezar un pasito detrás del otro. Y haré un último comentario, utilizando una cosa que ha planteado Juli. Efectivamente, y sin polemizar con el señor Buigas, ni mucho menos. Barcelona pudo hacer sus grandes proyectos de acupuntura urbana porque un señor antes tuvo la visión de comprar unas piezas de suelo. Y eso es así.
uno era de una ideología y el otro era de otra ideología. Pero sería absurdo no reconocer que sin la decisión del uno y la visión estratégica del segundo, porque son las dos, se pudiera hacer eso. Pero es una cosa, con un impacto brutal. Yo pediría a todos aquellos que tienen responsabilidad sobre planificación, sea física, sea de inversión, sea estratégica o sea sectorial, de ser más humildes y poner exactamente aquello que realmente somos capaces de poder hacer en un primer paso. Porque el camino se hace andando y por tanto dejemos de poner el camino, o sea, todo, vamos a hacerlo todo, lo vamos a arreglar todo, porque entonces en muchos lugares lo que pasa es que no se hace nada, porque como hay tanto, pues luego la gente, ¿y por dónde empiezo? Pero si no puedo empezar. Entonces, en lugar de generar el mecanismo para empujar la acción, nos convertimos en rehenes de la planificación. Y ese es el peor de las barreras. Bien, yo lo diré quizás desde un punto de vista más práctico o burocrático. Para mí la barrera principal es cuando quien debe hacer el plan, y son estos planes que comportan el ejercicio de la autoridad, por tanto planes físicos, no lo quiere hacer. Y no lo quiere hacer porque cree que le va a traer más problemas que ventajas. Y esto tenemos ejemplos, pero un ejemplo bastante clásico es el de los planes territoriales a los que me he referido. Una ley del año 83 aprobada por unanimidad del Parlamento de Cataluña dice vamos a hacer la tira de cosas y luego pasan años y años y años y se hace un plan territorial general que es una descripción de Cataluña y luego hay que esperar al año 2004 que se ponga en marcha el programa que tuve el honor de dirigir. Por lo tanto, que había una barrera no explícita, pero era real, ¿no? En cuanto a las dificultades, yo ahora también me pongo más en unos ojos en el punto de vista del técnico que trabaja en estas materias. Yo creo que hay muchas, pero hay dos que destacaría, que son muy propias de este tipo de trabajo, que no contradicen las más profundas que ha comentado María, pero que me parecen muy comprensibles, ¿no? Una es que los planes son proyectos colectivos. Estoy pensando básicamente en los urbanísticos, porque hablar del territorio es mucho más difuso, pero la ciudad tiene carne y piedra, como diría Richard Sennett en uno de sus libros. Y esto es una persona muy identificable y por lo tanto las civitas, que ya decían los romanos, es quien tiene la responsabilidad de proyectar la urbs, que es la ciudad física, que es el objeto del urbanismo. Y esto es complicado porque ¿cómo se hace normalmente? Pues hay unos políticos que lideran y unos técnicos más o menos cualificados que redactan y una población que de alguna manera tiene que hacerse sentir y tiene que haber los canales para que se exprese y que se tiene que hacer suyo el resultado, porque es la única manera que un plan es útil socialmente y es útil para la ciudad, que está compuesta de materia y sociedad. Por tanto, para mí es una de las dificultades principales y acertar con esto es una de las claves del éxito de la operación. Y esto requiere un político inteligente, unos técnicos lúcidos y con sentido de la realidad y requiere unas vías de participación de la población. A la población no hay que requerirle nada más que participe con cierto sentido de responsabilidad. Y bueno, de esto de participación se ha hablado mucho en la mesa anterior, no hace falta que insiste en ello, es una de las dificultades clave. La segunda es la incerteza. El planeamiento y el urbanístico en particular trabajan con la incerteza, porque hacen sus hipótesis de futuro, tienen una realidad tangible que pueden comprender y conocer en profundidad, que es lo que está hecho, pero no tienen conocimiento de qué cambios va a haber, qué tendencias se van a producir, qué procesos internos de transformación, qué tensiones de crecimiento va a haber y, por tanto, sin conocerlo con certeza, pues tienen que hacer una propuesta. ¿Y esto cómo se resuelve? Bueno, pues sí, hay maneras de resolverlo porque si no, el urbanismo no existiría. Y cada vez más, en los planes, hay que distinguir, o implícita o explícitamente, entre lo que son las propuestas ciertas
y las propuestas inciertas, es decir, las propuestas fuertes, que aquellas puede asegurarse que por razones de configuración, razones de forma, razones de historia, razones X van a ser seguras, cambie o no cambie la dinámica económica, y luego todas aquellas otras que dependen. Y por tanto esto es muy importante que en el planeamiento quede explicitado y podríamos referirnos, o sea, cosas que han salido también en la sesión de antes. Es decir, no sé quién era, parece que he dicho que era John Busquets, que subrayó que Berlín y Barcelona tenían como elemento básico para su capacidad de autorregenerarse. La de Barcelona es mucho más importante, ¿eh? Una malla regular. La de Berlín es mucho más pequeña, que es el Friedrichstadt, un barrio del siglo XVIII. Pero en los dos casos es verdad que este tipo de estructuras de ordenación son estructuras con una capacidad, con una racionalidad tan profunda, que tienen una capacidad de adaptación a lo largo del tiempo innegable, ¿no? Y lo que fue un área Cerdà industrial en las Corts, o de los señores en la Rocher de Llúria, Paseo de Gracia, etcétera, o de los industriales y los transportistas en el Poble Nou, pues a lo largo del tiempo se reinventan, y por tanto son estructuras de una gran potencia que uno las puede establecer con mucha certeza. Y esta es la manera, digamos, de superar estas dificultades inherentes al propio acto de planear, pero que tanto los que trabajan o sufren o dirigen este tipo de documentos tienen que tener bien entendido. Bien, como los planes, tanto los estratégicos como los territoriales, tienen dos componentes muy especiales, que son el espacio y el tiempo, quería efectuar dos preguntas. Una referida a cómo se encajan las diferentes escalas temporales en el planeamiento, y la segunda, hasta qué punto los planes estratégicos han de ser territoriales. A ver, yo utilizaré para responder recogeré el hilo de lo que explicaba Julie de el tema de la estructura en el caso de Barcelona y sobre todo el tema de la incerteza. El problema de la incerteza es que la planificación tradicional, y creo que hay que empezar a decirlo, si hablamos de planificación urbanística o de planificación física, la planificación urbanística con la que trabajamos nosotros nace fruto de la revolución industrial. Y a pesar de que ha ido evolucionando, mentalmente sigue estando en unas estructuras que responden a ciertas lógicas de esa época y posteriormente de la Carta de Atenas, para los que, digamos, seáis bueno, sabéis de qué estoy hablando, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? La planificación con ese imaginario no es un medio, es un fin. El plan me dibuja, me define el futuro. Yo estoy cansada de decirle a los ayuntamientos: dejen de hacer de pitonisas, porque lo hacemos francamente mal. Y los que en la tele tiran las cartas del tarot, básicamente le están levantando la camisa. El futuro se construye en el presente, pero no se predice. El PGM predecía una población para Barcelona ciudad de 4,4 millones de habitantes, que jamás ha llegado la ciudad a esa cantidad. Y no pasa nada. Y la ciudad tenía, digamos, ese plan, pero esa población que preveyó, pues nunca ha llegado a esa. Entonces, ¿qué pasa con la incertidumbre, con la incerteza? Que hay que dejar de pensar que podemos predecir el futuro. De lo que se trata es de entender cuál es el punto de partida, dónde estamos hoy. ¿Qué sociedad queremos? Es decir, queremos respirar aire limpio. Pues entonces sabemos que hoy tenemos que empezar el camino de sacar los coches, porque son los que nos ensucian el aire. Y el plan me tiene que servir para generar las condiciones en que yo pueda sacar esos coches. Pero
Pero a mí cuando me dicen, no, la previsión de población es de tanto otro, pienso, ¿por qué lo pensáis en esos términos y no lo hacemos al revés? ¿Cuál es la ciudad o el territorio que queremos? Con el que ya tenemos, ¿qué capacidad de carga? Es decir, con el territorio que yo tengo con las condiciones y el modelo de sociedad que yo aspiraría, ¿qué tengo que cambiarle? ¿Qué me cabe? ¿Qué me sobra? ¿Qué es permanente y qué tengo que cambiar? Pero dejar de soñar en que la planificación sirve. Otra cosa es hacer escenarios. Escenarios de decir, bueno, pues para sacar todos esos coches, pues puedo plantear escenarios temporales, puedo plantear políticas distintas. Y otra cosa importante, hoy en día hay que ponerle un termómetro en el momento que un plan empieza a implementarse. ¿Por qué? Porque la sociedad, como va cambiando, para ir al mismo objetivo, sin tener que cambiar el objetivo, la manera de llegar a él puede resultar que la tenga que cambiar por el camino. ¿Significa que el plan está mal? No, significa que las condiciones de contorno han cambiado. ¿Por qué? Porque tengo incerteza y yo no me dedico a hacer de pitonisa. Entonces, este es el gran reto. El gran reto que tenemos es de cambiar las maneras de hacer. Por eso vuelvo a la ideología, la inercia y la ignorancia. Es cambiar las maneras que tenemos de hacer planificación. Le seguimos pidiendo al plan la foto final y seguimos sin entender que el plan es el instrumento que nos acompaña y lo voy modificando temporalmente. Y de hecho, perdonen, el PGM es la mejor demostración de eso. Un plan del año 76 con más de 1.500 modificaciones nos ha acompañado durante 40 años y lo hemos ido modificando. Los que lo hicieron en el año 76 se imaginaron que haría 1.500 modificaciones, no. ¿Lo han podido impedir? Tampoco. ¿Nos ha servido? Sí, pero ahora ya no lo reconoce ni su madre. Entonces ya está ya no nos sirve. En algunas cosas sí. Entonces, ¿cuáles son los elementos permanentes que queremos dejar ahí? Pero en realidad, y con esto acabo, tampoco nos hagamos trampas al solitario. La parte que el Joan Busquets reconoce de Barcelona es una estructura de la ciudad que hoy con nuestros marcos legales no se puede repetir. Con lo cual tenemos un problema, que es cómo puede ser que la ciudad que queremos, resulta que con los marcos legales y los instrumentos técnicos que nos hemos dotado, democráticamente, en participación y comunión todos juntos, no nos permite conseguir los objetivos que tenemos ahí con todos los cambios que queramos hacerle, con todas las mejoras que queramos hacerle. Para mí esta es la gran pregunta. Para mí este es el gran reto. Y no veo que haya una reflexión en ese sentido, en esa dirección, sin miedo y sobre todo sin complejos. Y con la capacidad de decir, oye, nos podemos equivocar. Y tenemos derecho incluso a equivocarnos. Entonces, esa temporalidad tiene que dejar de ser un lastre o una excusa. La incerteza, forma parte de la vida de cada uno de nosotros, es que mañana sabéis lo que os va a pasar. Tenemos un plan, tenemos una idea de lo que nos va a pasar. Y tenemos un plan respecto a esa idea, pero si mañana cambia el día, pues iremos adaptando el plan y no pasará nada, llegará la noche y estaremos ahí. Y tienen que ser territoriales. Yo lo he dicho en la primera intervención, creo que no es que tengan que ser territoriales, pero creo que hay un ejercicio de reconocimiento mutuo en las dos direcciones. La planificación estratégica tiene que reconocer la dimensión física, como la economía tiene que reconocer la dimensión física, y no con el concepto de economía urbana en abstracto. De igual forma, el urbanismo tiene que bajar del pedestal y reconocer la planificación estratégica y otras planificaciones, que existen. Porque si no, la planificación de la inversión se convierte en un chiste. Y lo que seguro sabemos es que los recursos serán escasos, todos, no solo los financieros. El suelo como recurso para hacer todo esto es el que hay, no hay más. Es escaso y básicamente es limitado. Bien, empiezo por el tema también de las escalas temporales, ¿no? En los planes siempre hay aquello del corto y el largo. En los planes urbanísticos esto es muy importante porque, como digo, tiene naturaleza física y lo que se hace
impide hacer otras cosas. Claro, a corto plazo hay que dar una cierta respuesta a los problemas que está sufriendo la colectividad en aquel momento, porque si no, no va a entender el plan, no se lo va a hacer suyo. Por tanto, estos problemas, aunque a veces quizá no son los más relevantes de la historia del lugar, pero son problemas que sin duda el plan les tiene que dar respuesta. Pero aparte de dar respuesta a estos problemas, el plan tiene una cierta obligación de mantener una potencialidad de futuro que tiene aquella ciudad por el lugar que ocupa, por el entorno que tiene, y preservar sus valores para tener bazas de enfrentarnos más adelante con un futuro que, bueno, repetimos varias veces todos, que es muy incierto. Por tanto, determinadas cosas conviene no gastarse todos los cartuchos en resolver los problemas que tienes presentes. Por tanto, ahí está este problema de compaginación de las dos perspectivas, ¿no? Y el problema aparece cuando la solución de problemas a corto te va a hipotecar posibles alternativas interesantes de futuro. Y esto no formaría parte de las dificultades de los planes. Hay ejemplos muy claros de estos, ejemplos bastante recientes. Uno en temas de urbanismo y de Barcelona. Ha salido que tenemos problemas de vivienda. No voy a decir nada más. Hay escasez, hay precios altos, etc. Hay un candidato a la alcaldía que ha dicho que hay que decididamente ir a construir edificios altos. Como se nos ha acabado el suelo, pues en sitios donde ahora se construye baja y 4, pues supongo que quiere decir que se construirá baja y 20. Bien, esto está pensado claramente a decir, si creo más oferta de vivienda, pues doy respuesta a unas necesidades, lo cual es verdad, habría mucho a matizar, pero en principio cuantitativamente es verdad. Pero esto es una opción de urbanística que tiene muchas otras vertientes. Va a crear una ciudad mucho más rígida, va a crear una ciudad con desequilibrios, va a crear déficits en otras cosas, va a crear puntos de congestión donde no los hay, etcétera, etcétera. Es decir, cuando quieres resolver un problema a corto y no te planteas exactamente en qué dinámica de cambio está encarrilada la ciudad, pues pueden pasar estas cosas. Por tanto, la ciudad va a tener muchas más dificultades para reinventarse como puede hacer ahora, cuando el Poble Nou, que era un área de recaderos y de transportistas, pues se reinventa bueno, el ensanche tiene esta posibilidad. Pues si el ensanche lo llenamos de edificios muy altos, me parece que esto va a quedar limitado. Y la cosa es esta la solución. Por tanto, aquí habrá un claro conflicto entre la inmediatez de una respuesta en un espacio y la consideración de las posibilidades que hay en otro espacio. Otro caso. Los planes territoriales es otro tipo de... Los planes territoriales se mueven en una especie de ámbito todavía mucho más incierto que el de la ciudad, porque el territorio es una cosa pues, con mucha más incertidumbre, no hace falta decirlo más. Y hay muchas piezas del territorio a las cuales se les puede reconocer una expectativa de futuro importante, porque son piezas muy bien comunicadas, llanas, paisajísticamente en lugares, entornos agradables, etcétera, etcétera, que son en este momento piezas de suelo no urbanizable en los planes municipales, pero que todo el mundo puede asegurar que en un plazo X de tiempo va a aparecer unos cuantos promotores a hacer, o los mismos ayuntamientos dispuestos a hacer allí, pues no sé, un karting, un parque de atracciones o un polígono industrial. El plan territorial no tiene base ni la bola de adivino para decir, no, aquí no va a ir esto, va a ir esto otro. El plan territorial lo único que es capaz de reconocer es decir, estas piezas son muy importantes y no las tendríamos que mal vender a la primera idea. Entonces, ¿qué hace el plan? Pues crea un mecanismo para evitar que esto pase, para evitar que una promoción que a corto plazo puede ser interesante porque es un poligonillo industrial que va a crear algunos puestos de trabajo, no hipoteque el juego que puede dar aquella pieza en una estructura territorial de futuro. Y por eso se inventó un procedimiento que los abogados nos discutieron que los planes pudieran inventar procedimientos y posiblemente tengan razón, pero lo inventamos y está en los planes y se practica, que es estas piezas que están señaladas con una denominación que se llaman de protección territorial por su alto interés estratégico, que aquí usamos el mismo calificativo, no pueden
a iniciativa directa del ayuntamiento, poner en marcha modificaciones de planeamiento para declararlas urbanizables, para hacer alguna cosa que se le ha ocurrido a aquel ayuntamiento que a lo mejor está muy bien. Deben pasar un filtro que es previamente la Comisión de Urbanismo de Cataluña, donde están representadas todo el territorio y además las fuerzas vivas de la sociedad, valore como positiva aquella propuesta. Y si no se valora como positiva aquella idea de desarrollo, el plan no se modifica y aquello continúa estando no urbanizable. Es una manera de dar un poco esta respuesta, de asegurarnos que las necesidades a corto no nos hipotequen opciones de futuro que desde puntos de vista territorial son sin duda interesantes. La otra cuestión es, ¿han de ser los planes estratégicos territoriales? Yo creo que lo ha apuntado muy bien María. Yo creo que ya tienen una base territorial. El primer plan estratégico fue de Barcelona y luego el siguiente fue del área metropolitana, no, el tercero fue del área metropolitana, el tercero, el cuarto fue de la, y en todos los municipios pues han hecho, las comarcas han hecho planes estratégicos en distintos ámbitos. Hay un referente territorial. ¿Deben llenarse de contenido territorial? Yo no soy partidario. Quiero decir que hay ahora como una cierta lógica de los tres tipos de planes de los que he hablado, que son los urbanísticos, más antiguos, más elaborados, con más metodología trabajada, los territoriales más jóvenes, pero también con un puesto innegable en el nomenclator, y los planes estratégicos que se mueven con otro tipo de variables, con otros objetivos y con otras maneras. Yo pienso que la relación más elemental y que ya se ha dado en muchos sitios entre plan urbanístico y plan estratégico se ha comprobado excelente. Es decir, en el caso de Barcelona y la metropolitana tenemos un plan urbanístico desde el año 76. Desde entonces, varias generaciones de planes estratégicos se han elaborado siempre en diálogo con este plan urbanístico, porque los planes han establecido prioridades, han establecido acentos, han marcado caminos, siempre de acuerdo con el marco establecido por el plan urbanístico. También puede haber planes estratégicos previos a una revisión del plan. La ciudad debate con todas sus fuerzas vivas y las entidades de influencia económica y social cuáles son sus objetivos, cuáles son sus deseos. Y de lo que diga el plan beberá, si vivimos en un mundo racional, la revisión del planeamiento urbanístico. Por tanto, creo que está perfectamente engrasado este tipo de comportamientos y, por tanto, no me parecería en absoluto necesario que tuviésemos ahora que aportar un elemento que sin duda los rigidizaría, dificultaría mucho los consensos y, en fin, creo que tendría más elementos conflictivos que positivos. Bueno, que vamos muy mal de tiempo, o puedo decir una cosa. No. Es que sí que hay un plan que tiene que ser estratégico y territorial, que yo creo que, para decirlo con un nombre que no es oficial, pero que tampoco es tan raro, se llamaría la Estrategia Territorial de Cataluña. O sea, Cataluña es un ámbito de gobierno de una Generalitat con notables competencias y es importante que el proyecto de país del gobierno de Cataluña esté bien definido en términos estratégicos y en términos territoriales. Y esto no lo está. Hicimos unos planes territoriales parciales, que son 7, esto era lo que nos mandaba el Plan Territorial General, que se aprobó en el 95, y estos 7 planes territoriales parciales en este momento cubren todo el territorio de Cataluña. Lo cual se podría decir, no, Cataluña ya tiene planeamiento territorial. Sí, tiene planeamiento territorial. Tiene planeamiento territorial del tipo que nosotros supimos hacer. Es un tipo de plan territorial parcial muy particular, que si tuviera tiempo estaría encantado de explicároslo. Pero no hay un plan que, entendiendo Cataluña como un territorio, en fin, no tengo que decir nada más, como un territorio que es nuestro referente principal, no exista esta estrategia territorial. Es una estrategia territorial muy de ámbito en su perspectiva, muy pluritemática y muy sintética en sus apuestas principales. Y esto es lo que la ley de política territorial viene a denominar Plan Territorial de Cataluña.
pienso que el nombre de plan aquí quizá no sería tan adecuado, pero un documento estratégico territorial del territorio de Cataluña, y por tanto con componente de territorio muy fuerte, pero también sin faltar toda la dimensión estratégica que el asunto requiere, sería necesario hacerlo. Tuve la oportunidad de trabajar en esta línea cuando dejé de dirigir el programa de planeamiento territorial, porque ya habíamos acabado el trabajo, además ya dejé de ser director, pero agoté mi vida profesional siendo funcionario de la Generalitat, que ya lo era, aunque no había ocupado nunca mi plaza trabajando en esta materia. No prosperó, no pareció un documento de especial interés de los políticos en aquel momento y tampoco se ha resucitado, pero yo sigo opinando que es absolutamente necesario. Muchas gracias. Pues bueno, para ir acabando, la última pregunta, y ya sabiendo que, bueno, que no somos ni pitonisos ni tenemos bola de cristal, pero sí estamos en sede de repensar, pidiéndoos un ejercicio de imaginación, ¿cómo pensáis o imagináis que puede ser la planificación estratégica como concepto dentro de 10 años? Yo aspiro a que no nos sigamos haciendo trampas al solitario. Si la Generalitat tiene que hacer un plan territorial de Cataluña con la ley de urbanismo que sigue tratando a toda Cataluña como si fuese un territorio homogéneo, en el cual la política industrial no está vinculada a los suelos de actividad industrial, porque básicamente no hay. El plan de vivienda no está asociado a una política económica de puestos de trabajo y simplemente computa sobre suelo. Mientras sigamos con esa línea, digamos, pues yo veo, o sea, digamos, no veo optimismo en los cambios. Y yo vuelvo a las 3 I's. Eso es más inercia, más ideología, evidentemente de un tipo, y más ignorancia en el sentido de seguir negando la realidad que opera allá afuera, ¿vale? Entonces, yo aspiro a que la planificación estratégica, empezando por el Plan Estratégico Metropolitano, consiga hacer ese ejercicio, porque si no lo hacen, digamos, los que llevan el label puesto, ya no sé quién lo va a hacer. Pero es estrictamente necesario. ¿Cómo se puede estar pensando en un PDU, en un plan director urbanístico del área metropolitana, sin una reflexión, digamos, económica de esa área? Sin una reflexión de la zona franca. O sea, este área metropolitana tiene las piezas de suelo industrial más importantes de Cataluña en manos, sí, ya lo sé, del consorcio de la zona franca, que es del Estado. No es ni del ayuntamiento ni del área, pero no dejan de ser manos públicas. Y no hay una reflexión sobre en ese suelo que se debería, podría, y solo se gestiona como si fuésemos landlords, como si fuésemos propietarios de suelo a tantos metros cuadrados, como si fuésemos, digamos, Metro Bacesa o Vallehermoso. Entonces, para mí la planificación estratégica, ¿cómo la veo en 10 años? Que si no se ponen las pilas, vamos a tener un problema, porque vamos a generar un plan, que ya veremos, porque en eso sí que le doy la razón al Juli, que lo primero que necesita, me ha encantado, me lo ha apuntado, sí señor, la primera barrera, la política. Si un político no quiere hacerlo, no se hace. Eso ya, yo perdí una beca porque alguien preguntó, bueno, pero esto es la planificación, al final, ¿quién toma la decisión? Y yo me quedé blanca en la entrevista. Yo, ¿cómo quién toma la decisión? Sí, claro, al final usted planifica, pero ¿quién toma la decisión? Y yo bajé la cabeza y dije, un político. Y pensé, me acaban de enterrar en la miseria, ¿vale? Pero esa es la realidad. Pero bueno, un político votado por, digamos, la ciudadanía. Y la ventaja es que todo lo que se ha dicho antes de participación, digamos, ahí tenemos mecanismos para reivindicar eso. Entonces la planificación estratégica tiene, desde mi punto de vista, una gran oportunidad de ser un canal donde toda esa participación se canalice con todas las dificultades que antes han salido, para poder exigir a los otros instrumentos que legalmente están definidos que orienten sus determinaciones de acuerdo a este documento, que principalmente para mí es un instrumento político y que hay que reivindicarlo como tal. No es técnico, es político. Y parece que decir político en este país sea pecado. Es político. Y nosotros hacemos política aunque seamos técnicos, con requerimientos, instrumentos técnicos, etcétera. Hacemos política.
No sé si he entendido una crítica a mi idea de la estrategia territorial de Cataluña y que no tenemos base legal para llevarla a cabo. No, a ver, una cosa que me parece una evidencia, la estrategia territorial de Cataluña se aprobaría por ley. Y por tanto la estrategia territorial de Cataluña, hombre, como se aprueba por ley un plan territorial general, por tanto la estrategia territorial de Cataluña tiene su contenido abierto a la imaginación y a la lucidez de todos los que puedan intervenir en ella. Por tanto, es un terreno de aventura. Es un terreno de aventura que por lo menos valdría la pena vivir. Bueno, dicho esto, yendo a la pregunta de que de aquí 10 años, a ver, yo estoy convencido que dentro de 10 años seguiremos teniendo planes urbanísticos y planes territoriales. Y planes estratégicos también, porque la experiencia ha sido una experiencia de éxito y no hay ninguna razón para decir ahora ya no los vamos a hacer. Es decir, que los planes estratégicos han sido un documento de concienciación, de participación, de consenso, de sensibilización de las fuerzas vivas, de orientación a los demás planes, de señalamiento de prioridades, de señalamiento de déficits, etcétera, 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 que se inscriben realmente en el plano de la política con mayúsculas y que no solo es un trabajo de los políticos, sino que en los planes estratégicos se convoca a un espectro muy amplio de la sociedad. Por lo tanto, de esto también estaría seguro. Los dos primeros que he dicho, pienso que lo estarán porque son requerimientos legales y son, bueno, como existen, ya son muy difíciles de borrar del mapa. Y por tanto, o no se revisarán o no, pero allí estarán. Y los otros es el que sería más contingente. Podría haberlos o podría no haberlos, pero precisamente el hecho de que los haya habido garantiza de algún modo la bondad del invento, ¿no? Ahora, ¿y cómo serán? Pues yo pienso que serán, de algún modo, parecidos. Es decir, sus objetivos principales han de ir por aquí, no se me ocurre otros. Los otros planes de estos no físicos son los compromisos de inversión, los planes de inversiones. No creo que sea el caso. Los planes de inversiones los han de hacer las entidades inversoras, empezando por la administración. Este es un plan que convoca a la población a expresar sus deseos, sus ideas y sus voluntades, ¿no? Ahora, habrá cambios, sin duda, porque los está viendo desde el primero hasta hoy, y por tanto pienso que cambios en la operativa, cambios en el uso de las nuevas tecnologías, quizás la composición de agentes variará, quizá hasta ahora tiene una componente bastante económica, quizá tiene que haber una componente social de mayor proporción, o aparecerán nuevos temas, porque estos planes son vivos y además creo que son el contrapunto absoluto de los planes territoriales los que hemos hecho. Puede haber otra clase. Los planes territoriales nuestros, que son planes hechos para durar, basados en elementos estables, basados en la forma del territorio, y que yo pienso que se tendrían que revisar, pero nunca va a ser urgente revisarlos, porque la voluntad es dar unas pautas basadas en lo que nuestro territorio es físicamente. Los planes estratégicos son otra cosa, son el otro extremo, son auténticos termómetros de las necesidades, sentimientos y voluntades de la sociedad, liderada pues por unas entidades políticas locales legítimas, votadas, y que por lo tanto cubren este flanco absolutamente necesario para que los otros instrumentos no se queden excesivamente tecnocráticos a la perfección. Por tanto, este es un poco mi pensamiento. Volviendo a lo que he dicho muy al principio, el nombre de estratégicos es el que toca. La estrategia que yo decía de Cataluña era de ser una cosa parecida. Yo creo que no. Yo entiendo por estratégico una cosa que de entrada la veo como muy selectiva. Es decir, nuestro futuro va a basarse en estas tres líneas. No sé, la agricultura intensiva, la comunicación con aquella otra ciudad. Los veo que en la vida de las ciudades y de los colectivos territoriales hay a veces, no siempre, pero hay a veces que su futuro depende de la toma de decisiones en 3, 4 cosas fundamentales. Y es aquí donde yo veía más adecuado el calificativo de estratégico. Pero esto es una cuestión puramente de nominalismo que tiene un menor interés. Pienso que, en realidad, si esta estrategia es posible, que no siempre lo es, en muchos
lugares lo que interesa es ir resolviendo el cúmulo de problemas de la distinta naturaleza que hay allí. Si esta estrategia es posible, no la podrá decidir un plan con esta metodología. Yo pienso que será a partir de la existencia de una ordenación territorial, de una ordenación urbanística y de un planeamiento estratégico que expresa voluntades, prioridades y puntos críticos, que el líder político con el pensamiento que le asesore puede tomar estas decisiones. Es decir, los planes que yo creo merecedores de este nombre de estratégico, porque se centran en pocas cosas y que son todas ellas muy fundamentales, tienen que venir de un momento de lucidez realmente asistida por un tanque de pensamiento y, por supuesto, basada en todo el contexto de planeamiento que lo arropa, urbanístico, territorial y estratégico. Bien, eso es todo. Muy bien, pues muchas gracias. ¿No? Acabamos con la conclusión de que necesidad o atrevimiento es necesidad y atrevimiento, sobre todo atrevimiento incorporando más factores y hacerlo de manera más conjunta. Muchas gracias.